De los mapuches hay como mucha exageración y mucha... también está en campaña, estamos en campaña, entonces todas las voces subieron de tono y dicen, bueno, son terroristas, y ya lo que muchos escuchamos, pero lo que pocas veces escuchamos es qué dicen los mapuches. Ya está conectada en línea y va a estar, enseguida vamos a hablar con ella, Isabel Guala, es la mamá de Facundo Jones Guala, justamente, porque yo la escuché esta semana en una entrevista y la verdad que me pareció una persona con la que se puede dialogar y escuchar por lo menos su punto de vista. ¿De qué estamos hablando de esto? Piensan que esto lo van a resolver como lo hubiera resuelto Julio Argentino Roca, que es yendo por la campaña al desierto, me parece que se equivocan feo. Y tampoco estoy de acuerdo con muchas de las cosas que suceden. Prender fuego lugares públicos no tiene nada que ver con reivindicar un derecho. Esto es en El Bolsón, una sede de un club tradicional de más de 50 años de la localidad del Bolsón, incendiada por completo a las 4 de la mañana. Un grupo llamado un grupo mapuche que dejó pancartas alusivas a lo que está sucediendo en esa provincia. Hemos incluido este hecho y la descripción de estos hechos en la denuncia que incluye otros hechos en la provincia de Río Negro y que tiene características que nosotros denominamos como terrorismo. Vuelve a insistir a la Bela Carrera, la gobernadora de Río Negro, por favor envíen fuerzas federales. Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en una carta pública, le dice, enviamos las fuerzas federales, va a llegar gendarmería, cosa que sucedió ayer a última hora, pero le recordó públicamente que la función del presidente del gobierno no es brindar seguridad en la región. Exigimos a la justicia federal, exigimos al gobierno nacional que nos devuelva esa paz social que siempre tuvo el Bolsón. En el Bolsón somos un lugar turístico, un lugar lleno de bellezas naturales y tenemos que recuperar eso que siempre tuvimos, paz social. La gobernadora en algún momento dijo, no estamos pidiendo favores de su obligación, no es la obligación del Estado Nacional. Lo que el Estado Nacional está haciendo en este momento, que está patrullando toda la zona con gendarmería, lo está haciendo solidariamente con una provincia en el marco de un sistema federal de gobierno, pero no es la obligación. Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica. Cuando el bien tutelado que está vulnerado, según nuestra Constitución, es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones. El ministro Aníbal Fernández ayer mismo estaba enviando a tropas de gendarmería para que patrullen la zona y para que puedan estar alertas y puedan advertir y puedan prevenir casos de vandalismo como una manera de colaboración. La fuerza, el conflicto es un conflicto que tiene que resolver la gobernadora, que tiene fuerzas la provincia para poder controlar y prevenir y llevar adelante. La cuestión de los mapuches en estas últimas semanas se puso más caliente por dos motivos. Primero, por las tomas de tierras y segundo, por los incendios. Les decía, tengo en línea a Isabel Guala, es la mamá de Facundo Jones Guala. Y le quiero preguntar, Isabel, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Mari Compuché, Compo Buenoy, Compo Lamien, Guala María Isabel Pingen, Uriloche Guariameo, Tañitubun, Nahuelguapi Cuché, Nahuelguapi Fuchá, Tañicupalme. Hola a todos, es mi presentación como mapuche. Ya sé, ¿cómo le va, señora? A ver, muy bien. ¿Qué tienen que ver ustedes con los incendios? Y no sé, eso tendría que ver la justicia si se deciden a investigar y a mirar toda la cantidad de cámaras que hay en los lugares donde ocurrieron los incendios. Pero usted me está diciendo que no, con eso. Que no tienen nada que ver. Yo no tengo nada que ver. No, pero usted, su gente, su familia, yo no sé si llamarlos agrupación, ¿cómo llamarlos? ¿Su gente? Pueblo originario. Bueno, ok, pero dentro de los pueblos originarios... Gente que estamos parte de un pueblo originario preexistente a la República Argentina y a la República de Chile. Sí, para eso se supone que hay una ley prevista a partir de la Constitución del 94 que
quiere algún grado de regularización de las tierras respecto a los pueblos originarios. ¿Ustedes han sido invitados a esa regularización de tierras? Desde que se iniciaron las repúblicas, las leyes se hicieron por sobre la sangre derramada de los pueblos originarios. Entonces, dentro de la mayoría de las leyes, nosotros no estamos incluidos. Cuando se incluyó la ley del trabajo de la OIT, sí, se consultó a algunos loncos, algunas autoridades, pero bueno, no hay una reglamentación que se lleve adelante y que se cumpla esa ley como corresponde. O sea, si ustedes se Porque presentan... en esta ley habla de la propiedad comunitaria, Por y ejemplo, acá en este país, como en el otro del lado, solamente se habla de la propiedad privada, está bien, de pero los negociados. si ustedes se Entonces, presentan... si vamos a hablar de leyes, tenemos que hablar como corresponde, ¿no? Si ustedes se presentan como gente de los pueblos originarios a las autoridades diciendo nosotros somos los que somos, queremos que se cumpla la ley de que le reconoce unas tierras a los pueblos originarios, les dicen está disponible esta tierra, no, ¿hay algún grado de conversación o nada? A ningún pueblo originario se le reconoce las tierras, sino ahí tenemos en el norte el quite de tierra que está pasando con los empresariados a los pueblos originarios, tanto acá en el sur también. No hay que olvidarnos que después de la campaña se pagó con tierras. No, pero tengo entendido que en algunas provincias como Neuquén, qué sé yo, hay algún grado de conversación y algún grado se avanza en algunas reservas. La recuperación la tuvieron que hacer las comunidades para que se reconozca después la tierra. O sea, en la mayoría de los lugares. A nosotros no nos vinieron a preguntar, no vinieron a decir, vamos a hacer la campaña del desierto matando a toda la gente y nos vamos a quedar con sus tierras. No, vinieron y arrasaron con todo. No, bueno, y está bien, pero un gran genocidio. estamos más de un siglo después. La Constitución les reconoce un grado de derecho, señora, por eso le pregunto. Es que la conquista no terminó. Esto es parte de la conquista y la arremetida de los partidos políticos partidarios, porque nosotros como mapuche también tenemos una política y que muchas veces se lleva el diálogo, se trata de dialogar, pero bueno, cuando no se llega a un acuerdo, lo que hace el mismo Estado es reprimir, cortar las mesas de diálogo, y como está pasando ahora, que no están dejando pasar alimentos y abrigo a la gente en el cerro. Bueno, ¿qué está pasando en la toma de ahí de la Cuesta del Ternero? ¿Qué es? No es una toma, es una recuperación de tierra. Ajá, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ya hace más de 20 días, no me acuerdo bien cuántos días, pero que no se permite ingresar alimentos y abrigos a la gente que quedó en el cerro, resistiendo el desalojo y la represión, que en realidad las fuerzas o la fiscal Sendón tenía que ir a una identificación de personas. ¿Y ustedes por qué fueron a ese lugar en particular y no a otro? ¿Por qué fueron a ese lugar y no a otro? Porque son tierras fiscales. Ajá. Pero tengo entendido que están haciendo un emprendimiento para talar el bosque y plantar pinos ahí. No ustedes, digo. Ya hubo un emprendimiento de forestación de pinos, donde en el incendio que ocurrió en el verano, en toda esa zona, después de los incendios siempre vinieron las inmobiliarias a tasar tierras. En realidad tendría que preguntarle a la comunidad por qué esa tierra y no otra. Claro. En realidad el Estado tendría que decir por qué se les da tierra a Lewis, a Benetton y no otras. ¿Y por qué se les permite a ellos que no son... No, sí, efectivamente ¿no? Hay una tradición de darle tierras fiscales a ricos, efectivamente en el sur, por supuesto. Sí, espere que aquí Néstor Espósito le quiere hacer una pregunta. Sí, señora, hace un momento su hijo publicó un documento público que dice en uno de sus párrafos: ningún gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión en tanto son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal, siendo esta administración populista más peligrosa que la derecha oficial. ¿A qué se refiere? No sé, tendría que preguntarle a él, porque yo no escribí el comunicado.
Yo estoy en Bariloche y mi hijo está preso en Temuco. Le reformulo la pregunta. Uno entonces. de mis hijos, porque les recuerdo que tengo 6 hijos, parí 6 hijos. Bien, le reformulo la pregunta. ¿Ustedes creen que este gobierno, que el actual gobierno, en cuanto a lo que tienen que ver ustedes, es más peligroso que el gobierno anterior respecto del trato con los mapuches? Todos los gobiernos han hecho lo mismo desde que se creó, desde que entraron con la conquista del desierto. No hay ningún gobierno que haya podido sentarse a dialogar y a entregar tierras aptas y suficientes para nuestra forma de vida mapuche. Perdón, María Isabel, la saludo, buenas noches, pero buenas noches. Permítame discrepar, eso no es así, porque hay una ley que es del 2006 que básicamente realiza relevamientos territoriales y hay cientos de comunidades en todo el país que se sientan a charlar, a dialogar, y muchos ya tienen su relevamiento territorial hecho y tienen encaminado quizás el proceso de regularización de esas tierras que ustedes reclaman de manera ancestral, antes de la conformación de la nación argentina, y no hay conflictos. Ahora, con el grupo particular que integran varios de sus hijos, no solo Facundo que está preso, sino, por ejemplo, su hija creo que Romina también. No es mi hija Romina. No. Me gustaría, antes de usted dar una opinión, como la está dando, preguntarle si usted ha recorrido la zona y ha estado en distintas comunidades. Sí, las he recorrido. ¿Y por qué ustedes no se sientan a dialogar con el gobierno? Por ejemplo. O con el INAI. ¿Por qué no se sientan a dialogar? Pero por eso le pregunto, ¿a cuáles comunidades usted ha visitado? Por todo el país, en el norte, en la Patagonia, muchísimas. Pero, ¿a cuáles comunidades me estoy preguntando? Hay cualquier cantidad de comunidades, hay conflictos como el Lancajonat que vienen de muchísimos años en la zona de Salta. En todos lados hay comunidades con referentes que se sientan a negociar y tienen su relevamiento territorial hecho. Ustedes no lo tienen, ni siquiera son reconocidas por el INAI. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy María Isabel Guala, soy lonco de los Gualagüe, y estoy en trámites con mi recuperación o con mi comunidad. Entonces le pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¿Usted engloba a todos? No, a ver, espere, para ordenar, Isabel. Ustedes logran, cuando van con un reclamo, antes de ir a una recuperación de tierras, van con un reclamo, ¿le dan bola o no le dan bola? No, nadie da bola. O sea, le dicen que no, ustedes van y dicen, esta tierra... Llegue la policía a constatar que se está recuperando, llegue la fiscal a constatar que uno está, como ellos dicen, usurpando, nosotros decimos recuperando territorio y tierras aptas y suficientes. No se olviden que cuando termina la conquista y se forman las reservas, fueron llevados a pedreros. Nuestra gente fue llevada a los lugares peores que habían. Fueron sacados de los lugares. ¿O usted cómo se cree que el Perito Moreno se hizo de las tierras del Parque Nacional? Sí, supongo que echando a los pueblos originarios. Sí, así se hizo. Así fue la conquista. Así fue cómo nos corrieron de un lado al otro. Claro, pero por eso le pregunto, entre la recuperación por la fuerza y la represión, ¿no hay una instancia de diálogo? Nunca hubo instancia de diálogo. Desde tiempos inmemoriales no ha habido instancia de diálogo. Se ha tratado de dialogar, pero nunca se llega a un diálogo verdadero. Son reuniones que se van estirando y no llegan a algo concreto. ¿Y esas reuniones con quién tienen que ser? ¿Con los gobernadores de las provincias, en este caso Río Negro, o tiene que ser con el gobierno nacional? Yo creo que tendría que desde el mismo Estado mismo hacer una revisión histórica, porque si no hay una revisión histórica no puede haber una reparación. Sentarse... Pero se supone que para eso ya está hecho en la Constitución y en la ley. Se supone un montón de cosas. Isabel, le agradezco mucho el contacto y las explicaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Un saludo, cuídese. Esta es una de las campanas. ¿Sí? La campana de la
familia Jones Walla. Recién me contabas que acaba de salir una carta de Facundo Jones Walla. ¿Qué más dice? Una extensión, una carta muy extensa de Facundo Jones Walla en la que básicamente lo que dice es que no hay... Habla como un líder revolucionario. Habla como un líder revolucionario, plantea que ellos no son ni chilenos ni argentinos, sino que son mapuches, que el derecho a las tierras es ancestral, que ellos estaban antes de que llegaran los conquistadores. Pero por más que ellos digan que no son ni argentinos ni chilenos, sino que son mapuches, digamos, tienen que someter a las leyes del país en el que están. Esa es la raíz. Lo que yo no entiendo es por qué no aprovechan las propias leyes que ya están dictadas. Pero porque esa es la raíz del conflicto. Ellos no reconocen al Estado argentino y tampoco reconocen al Estado chileno, porque sostienen que lo que hay ahí es un Estado mapuche que fue víctima de un genocidio cuando se produjo la conquista del desierto. Está bien, pero eso es una discusión un poco irreal en la práctica. Pero perdón que Rolando diga, es algún grupo en particular, porque hay comunidades mapuches que dialogan con todas las gobernaciones de la zona de la Patagonia, que se sientan a dialogar con el INAI, que aceptan el relevamiento territorial, que alcanzan acuerdos. No son todos los mapuches, es algún grupo en particular. Está bien, también es verdad que la provincia de Río Negro es la que más atrasada está en términos de aplicación de la Constitución del 94 y de la Ley de Tierras para los Pueblos Originarios. Pero quiero sumar aquí a la conversación a Federico Mazzoni, es ministro de Seguridad de Chubut, otra de las provincias donde suele haber conflictos de tomas de tierras o recuperación, como dicen ellos, con los grupos mapuches. Mazzoni Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo hacen ustedes cuando hay una toma de tierras? Porque el Puló famoso de Maldonado, donde estaba Maldonado, fue en Chubut. Sí, así es. Hace 3 años y medio que tengo a cargo lo que es la seguridad de la provincia de Chubut y la verdad que no tenemos tolerancia alguna a lo que se le llama toma de tierras, usurpaciones que vienen realizando. La actuación por parte de la fuerza policial de la provincia de Chubut es inmediata. No permitimos que se queden en el lugar y lo que hacemos es le damos intervención inmediata a lo que es la justicia. ¿Cómo hacen? En la mayoría de los casos corresponde a la justicia ordinaria. ¿Hubo en estos tiempos? ¿Cómo hacen? Cuénteme algún caso. No, en estos últimos 3 años y medio nosotros no hemos tenido conflictos todavía, pero esto no quiere decir que no los vayamos a tener, porque en realidad el movimiento que realiza, y les quiero hacer una aclaración porque yo estoy de acuerdo con uno de sus columnistas, no estamos hablando acá de mapuches. Esto es un sector muy reducido, extremadamente reducido, que es conocido acá como la RAM, que es un desprendimiento de la CAM chilena. Pero ahí le pregunto, ¿existe la RAM realmente? Porque hasta ahora los fallos judiciales consideraron que no existía como entidad. Bueno, no sé si como entidad, pero sí hay gente que responde. Es más, el líder de la RAM es Facundo Jones Walla, que es una persona que ha cometido hechos horrendos en la provincia del Chubut, lo cual eso generó el último discurso que creo que fue el que se hizo público cuando vemos que el gobierno nacional le realiza una defensa a esta persona solicitando una libertad condicional. O sea, ustedes estaban en desacuerdo con el gobierno nacional respecto a lo que hizo el embajador Bielsa. No solo desacuerdo. Lo que ha generado en todos los chubutenses que han padecido a esta persona, que no tenga ninguna duda, que este es un terrorista. Y es por eso que deben intervenir las fuerzas federales. O sea, en eso usted coincide más con lo que dice Bernie. A ver, se nos congeló la imagen, a ver si podemos recuperar el contacto con Federico Mazzoni, es el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut. Mientras tanto, más detalles, Néstor, de la carta esta que acaba de salir de Jones Walla. Sí, pasaron en las últimas horas, Rolo, 2 episodios importantes que tienen que ver con toda esta historia. Prescribió la causa por la que estaban acusados, entre otros, el hijo de Joel Lewis, por la compra de los terrenos que rodean al Lago Escondido. Lago Escondido hoy es territorio privado, pertenece a Joel Lewis, fue vendido en 1996. Había una causa penal, la Cámara de Casación hace algunos días acaba de cerrarla por prescripción. O sea que las tierras del famoso Lewis, el amigo de Macri, hoy por hoy están legalmente compradas. No solo eso, sino que si el Estado intentara recuperarlas, debería pagarle a Lewis el valor de esas tierras. Esto es una de las cuestiones que dice Jones Walla y además cuenta que hay latifundios de más de 1 millón de hectáreas que están en manos de, por ejemplo, de Luciano Benetton en el territorio, que ocupan territorio que tiene que ver con lo que reivindican como propio la comunidad mapuche. Está bien, pero esto es un conflicto que viene de otro tiempo. Sí, ahí claro. Recuperamos el contacto con Mazzoni. Yo le preguntaba antes si usted está más bien de acuerdo con la postura de Bernie dentro del gobierno nacional respecto de los grupos radicalizados mapuches. Sí, no tenga ninguna duda.
En realidad, acá estamos hablando, olvídese, porque con el término mapuche, nosotros lo que estamos haciendo es por ahí haciendo lindo una de las peleas que son más violentas que se produjeron acá en la provincia del Chubut. Yo no me pongo a analizar si son pueblos originarios o no son pueblos originarios. Lo que me pongo a analizar es la actividad que llevan adelante, los hechos que llevan adelante y de qué manera. Y cuando vemos que lo que hacen es privación ilegítima de la libertad, robo de ganado, atentado contra instituciones, incendio de instituciones y tortura a distintos puesteros, estamos hablando de delincuentes. Delincuentes que no reconocen la soberanía de nuestro país, que no reconocen nuestras normas, automáticamente, con todos los hechos que llevan adelante, son terroristas, no tenga ninguna duda. Y a estos terroristas, que están debidamente identificados y que es un puñado de gente, porque son muy pocos, pero extremadamente violentos. No basta con que el gobierno nacional envíe como favor, como mencionan ellos, a las fuerzas federales como para que estén previniendo en el terreno. Acá hay que iniciarles, hay que ir y buscarlos y llevarlos ante los estrados judiciales porque son responsables de muchísimas catástrofes que se han producido en nuestro territorio. ¿Y qué pasa con las investigaciones judiciales? Porque tampoco es que hay grandes causas judiciales contra ellos. No se equivoque. Con Jones Wallace nosotros tenemos grandes causas judiciales que están pendientes todavía. Hasta ahora está pagando su condena en Chile. Sé que nosotros, la provincia de Chubut, fue la que lo detuvo a Jones Wallace. Ahora, las causas tienen su vigencia y lógicamente que una vez que termine de pagar la condena que tiene allá, deberá venir a rendir cuentas ante la justicia argentina. ¿De qué lo acusan concretamente? Cuéntame alguna de las causas que le quedaron pendientes a Jones Wallace. Tiene incendios de distintos puestos en establecimientos ganaderos, incendio de máquinas viales, tienen atentados contra la trochita. La trochita es uno de los más altos dentro de lo que es el turismo, es uno de... Es un atractivo turístico, Chubut, sí, claro. Un atractivo turístico de los más altos que tenemos en la provincia. La cuestión de los mapuches radicalizados, ¿les afecta el turismo a la provincia de Chubut? No le escuché la pregunta, perdón. Claro, si la cuestión esta de los grupos radicalizados, ¿les ha afectado el turismo en estos años, el flujo turístico? Pero no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda. En realidad lo que hacen en forma permanente es no solo la ocupación de tierra, sino los atentados que realizan a diversas instituciones. Fíjese lo que está ocurriendo en Río Negro hoy ocurría hace más de 4 años en la provincia del Chubut, con este tipo de atentados y destrucción. Lógico que atenta contra lo que es el turismo. No solo este tipo de ocupaciones que se realizan, sino el resto de las usurpaciones que se han realizado a la vera de lo que es la Ruta 40, que por ahí no tiene que ver con aquellos o con el discurso de que son pueblos originarios. Sí, ministro, mi abuelo tenía una pequeña fábrica en 1920, de repente el puntero político con el gobierno de entonces lo desalojaron, se la llevaron, no lo indemnizaron, no le pagaron nada, lo echaron e incluso a mi abuela la trataron bastante mal. Yo me enteré ahora de toda esa situación y fui a reclamar por ese terreno y me llamaron violento. ¿Es más o menos lo mismo que pasa con los mapuches? No. Yo le voy a decir algo. Nosotros en la provincia del Chubut tenemos antecedentes que son extraordinarios, en donde las verdaderas comunidades mapuches han realizado toda la tramitación jurídica que tenían que realizar para el reconocimiento de territorio y lo han conseguido con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia. O sea que existe esa legalización, existe. Esa legalización de territorios de pueblos originarios existe. Pero por supuesto que existe. Ahora, la determinación que ha tomado este grupo radicalizado es ejercer la violencia. Lo otro es una excusa como para hacerlo más simpático, pero es ejercer la violencia, es atentar contra la propiedad privada, la propiedad pública, es atentar contra las personas, contra toda la normativa que nos rige en nuestro país. Es otra cuestión la que están persiguiendo acá. ¿Ustedes tienen algún método de prevención para evitar que haya tomas o atentados en Chubut? Sí, por supuesto. Fíjese que en realidad el mensaje que le di en determinado momento al ministro de Seguridad de Nación es que, si bien yo coincido con lo que dice la gobernadora de Río Negro, que estos son terroristas, nosotros acá en Chubut no estamos pidiendo la colaboración de fuerzas nacionales.
porque desde la posición ideológica que han tomado en Nación, las fuerzas nacionales parece que los custodian más aquellos que hacen usurpación de tierra o atentados que ir a combatirlos y reprimir esa comisión delictual. Así que en Chubut nos vamos a encargar nosotros con la fuerza policial de la provincia de generar todo lo que son los mecanismos de prevención. O sea, que si hay una toma en Chubut, ustedes van y lo sacan. Entran con la policía y lo sacan y lo meten presos. No tenga ninguna duda. Mazzoni, gracias por el contacto. Hasta luego.